Y de igual manera Él perdonó nuestros pecados. Y recibimos el perdón. Y el perdón a la vida suya y mía produjo liberación. Porque donde no hay perdón hay angustia. Donde no hay perdón hay dolor. Donde no hay perdón hay inseguridad. Donde no hay perdón no hay paz. Pero cuando llega el perdón de Dios a nuestras vidas, hay paz, hay alegría, hay gozo, hay acción de gracia, porque sabemos que Dios nos ha perdonado. El perdón surge de lo más profundo del alma, de lo más profundo de su ser. El perdón no es una palabra expresada. El perdón es una palabra manifestada que transforma y transformó nuestra vida y nos hizo libres. Y hoy podemos decir que somos libres porque Dios me perdonó, porque Dios me salvó, porque Él le dijo a aquella multitud: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me parece que hoy en el siglo XXI todavía hay mucha gente que no sabe lo que hace. Todavía hay gente viviendo en desobediencia, en pecado, sentenciados a muerte. Y ese perdón es un perdón profético. Fue dicho 2000 años atrás y todavía sigue alcanzando vida. Todavía Dios sigue salvando. Todavía Dios sigue perdonando al hombre. Perdonando a la humanidad y dando al hombre una nueva oportunidad para que reciban el perdón de Dios. David pidió perdón y Dios lo perdonó. Mateo, el cobrador de impuestos, le había robado a muchos, le pidió perdón y Dios lo perdonó y lo hizo uno de sus discípulos. Y a usted y a mí, de igual manera, habiendo sido pecadores, nos ha perdonado. Y hoy nos encontramos sirviéndole a Él en espíritu y en verdad, recibiendo el hecho de ser ahora hijos de Dios por cuanto creímos en Él. Hay que dar gracias a Dios por la grandeza del perdón de Dios. Y lo bueno de esto es que Él sigue perdonando. Y que Él enseñó que hay que perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas veces tú has perdonado? ¿Cuántas veces hemos perdonado? Creo que muchas veces. Pedro le preguntó, pero ¿cuántas veces? Y el Señor le dice 70 veces 7. Y si hay un buen matemático aquí, 70% son 490 veces. Le pregunto, ¿y si llegan a las 491, qué usted va a hacer? Seguir perdonando. Porque el 70 veces 7 era una forma espiritual y no literal de describir el perdón. En otras palabras, te está diciendo y me está diciendo, hay que perdonar siempre. Y así como Él nos enseñó a perdonar, y así como nos enseñó a orar y pedir perdón, en lo práctico hay que perdonar. Y el que ha sido perdonado, ¿cuánta gente ha sido perdonada? La gente que hemos sido perdonados, sabemos perdonar, porque hemos vivido la experiencia del perdón de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a poder perdonar a mi hermano que me ofende cuando Dios me perdonó a mí que ofendí a Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía hay mucha gente que no saben lo que hace. Todavía hay mucha gente despreciando a Cristo. Todavía hay mucha gente que no cree. Todavía hay mucha gente que no aceptan a Jesús. Todavía hay gente que censuran, que condenan, que se mofan de Jesús. Pero aquí en esta noche hay una iglesia que da testimonio. Somos la evidencia de que Dios nos salvó y nos perdonó y nos hizo libres. Y que ahora podemos declarar con toda libertad que somos hijos de Dios. Una declaración profética. Dios sigue salvando y perdonando.
Y ustedes están ubicados allí en el escenario, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Ya conocemos toda la historia hasta llegar al Gólgota, llevando aquella pesada cruz, siendo azotado, herido. La película de este señor Mel Gibson, que es una de las películas que mejor describió la muerte y la pasión de Cristo, y la presentó de la manera más violenta posible para ayudarnos a entender lo que Él sufrió por nosotros. Y me es interesante que Mel Gibson pudo entender e interpretar, mientras que muchos cristianos no lo pueden hacer. Santo Dios, aleluya. Pero hay que aprender a apreciar y a entender lo que Él hizo por nosotros. Y allí en aquel escenario habían dos personajes más, ¿verdad que sí? ¿Quiénes eran? El ladrón, Dos malhechores, son malhechores. dos criminales, dos sentenciados a muerte, porque además de haber sido ladrones, fueron homicidas, porque el llevarle a muerte de cruz tenía que ser un cargo de criminalidad, no cualquier cosa, sino de un crimen, además de ser ladrones, de haber sido homicidas, de haber ofendido al imperio romano de una forma increíble. Pero mientras que hay uno que lo censura, mientras que hay uno que se pone más rebelde, mientras que hay uno que le dice si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fíjese la actitud y la rebelión que había en este hombre. Y es interesante que al otro lado hay otro criminal que se arrepiente, que reconoce que estaba allí pagando el precio de su maldad, de su crimen, y que pudo entender que el que estaba en el centro del Calvario, Cristo, donde el gobierno romano estaba diciendo, este es el más malo de los tres, a Cristo. Pero aún teniendo ellos esa interpretación, hay perdón, y aquel ladrón arrepentido le mira y le pide, lo observa y lo contempla y se arrepiente. A la verdad, nosotros no merecemos estar aquí, pero este hombre no se merece el encontrarse aquí. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés donde. Como que conocía algo de Cristo, ¿verdad que sí? Como que conocía algo de Dios, como que conocía algo de la palabra de Dios, como que había escuchado algo del Maestro. Y el Señor le responde en Lucas 23:43, en aquella segunda frase, de cierto, te digo, que hoy, no mañana, no dentro de un mes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El que pide, recibe. El que se humilla, será ensalzado. Este hombre pidió misericordia. Este hombre pidió, acuérdate de mí. Acuérdate de este vil pecador. Y el Señor le responde, porque el que pide y el que clama se le responderá. Por eso usted no deje de clamar. Usted clame a Dios, Dios le va a responder. Y así como Dios le respondió a este ladrón arrepentido, porque era ladrón, con la diferencia que allí en el Calvario se arrepintió. Y usted y yo, ¿qué éramos antes de venir a Cristo? Pues lo que usted era, yo no sé. Además, ni quiero saber tampoco qué era. Aquel era ladrón. ¿Y qué era usted? Pues éramos todos unos perdidos, para quedar bien. Pero dentro de esos perdidos había un montón de cosas. Aleluya, Padre.
Y aquel hombre pidió misericordia. Y Dios le deja saber, te garantizo que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Oigan, qué palabra de esperanza. ¿Sabe lo que es encontrarse en el borde de la muerte pidiendo misericordia, sabiendo que estoy a punto de morir? Y le pido, acuérdate de mí, y inmediatamente Aleluya. el Señor le mira, porque eso conmovió al Señor. Santo Jesús. Mientras uno se burlaba de él, el otro se humilla. Y le hace ver, y qué bendición, hermano, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Sabes lo que es el paraíso? El paraíso es vida. Aleluya. El paraíso es vida eterna. El paraíso es paz. El paraíso es salvación. El paraíso es sanidad. El paraíso es perdón. El paraíso es misericordia. El paraíso es calle de oro. El paraíso es mar de cristal. El paraíso es el lugar que Dios le ofrece a este hombre. Hoy vas a estar conmigo, donde hay paz, donde ya no habrá más persecución, donde ya no va a haber más dolor. Gloria al Señor. El resultado de ese perdón produjo la salvación de este ladrón arrepentido. Oye, esto es extraordinario. ¿Sabe lo que es encontrarse en la cruz ministrando vida? ¿Sabe lo que es encontrarse en la cruz orando? ¿Sabe lo? Porque cuando se declara Padre perdona, Dios está orando, Padre perdona a esta gente que no saben lo que hace. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del calor, en medio de esa situación, está ministrando. Porque es que la gracia de Dios en su vida, en la mía, en la vida de la iglesia, hace posible que usted se mantenga firme en medio de todas las circunstancias. De Él aprendemos, de Él hemos recibido, de Él hemos aprendido todo lo que Él nos ha enseñado. Y dentro de todo lo que nos enseñó a mantenernos firmes en los momentos más oscuros de la vida. Porque cuando todo te va bien, canta cualquiera y danza cualquiera. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la persecución, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la angustia, cuando te encuentras en la tormenta, es ahí donde sabemos que Dios se glorificará. Es ahí donde Dios obrará. Y es ahí donde Dios espera de mí, de ti, fidelidad, así como Él fue fiel y fiel hasta la muerte. Hoy día hay quienes dicen, si el Señor no hace, yo no hago. Qué bueno es saber que el Señor sigue haciendo aunque usted y yo no hagamos. Dios sigue teniendo misericordia de la humanidad, del hombre. Dios sigue ministrando. Y el Cristo que estaba allí en el Calvario está ministrando con todo su dolor, con toda aquella carga que llevaba encima. Está enseñando, está ministrando y está salvando. Y salvó a este hombre. Juan 19, 25, 27. En aquel escenario